Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno. Hola, hola. Bueno, buenas noches. Gracias por haber venido. Hoy tenemos el agrado de presentar su segundo libro. Él ya escribió el tercero y va a presentar el tercero. Vamos a, por supuesto, a organizar algo acá, pero nosotros vamos por el segundo. Venimos más lento que el escritor. Pero bueno, está buenísimo que pase eso. Esta actividad está enmarcada también en las 50 acciones por los 50 años del golpe de Estado. Aquí en la Quinta se vienen haciendo unas cuantas actividades durante todo el verano, con actividades que también se tienen los sábados por la mañana. Así que bueno, desde la mesa ambiental de la Quinta de Funes, desde la mesa coordinadora de la Quinta de Funes también que están presentes acá los integrantes, de Naturalistas de Funes, les damos la bienvenida. Y bueno, también después vamos a pasar algún aviso porque vamos a seguir con actividades, ¿no? Creo que yo tengo con que hoy es sábado y viernes. El viernes que viene también va a haber algo, así que para que lo tengan en cuenta y lo tengan agendado. Bueno, hoy, como les decía, la idea es que Mauricio pueda compartirnos un poco este libro y que por ahí tienen algunos ejemplares, el que quiera ver, que quiera comprar también están, tanto del primero como del segundo. Este libro, como dice Curso Acelerado, Extractivismo, Dignidad y Buen Vivir, es una compilación, ¿no es cierto? Bien, varios autores que escriben, entre ellos el local Mauro Míguez, que hoy no pudo estar también por problemas familiares, pero uno de los que escribe acá. Todo esto que ocurre en este relato que va surgiendo en el libro tiene su correlación en cada una de las localidades, que eso es lo que digo, Funes ha vivido toda una situación relacionada con estas cuestiones que se repiten en distintos lugares, y este es un lugar bastante... Todavía no somos muy conscientes los funenses de que estamos en esta problemática. La idea es que vayamos cada vez más ahondando en esta temática. Y bueno, es interesante porque hoy también hay integrantes de la mesa coordinadora intersectorial del Arroyo Ludueña. Está presente Sofía del Taller Ecologista, Estefan. Bueno, hay varios integrantes, otros que no han podido venir, han presentado sus disculpas, porque bueno, en el verano hay algunas actividades que no se hacen y otras que sí. Y bueno, lamentablemente algunos no pudieron venir. Va a venir el concejal Ferraro de la Comisión de Ecología, que bueno, en último momento avisó que no iba a poder estar. Está Soledad Míguez, ¿no? Concejal de la ciudad de Funes. Y ahí vamos sumando, ¿no? Varios integrantes acá de la mesa. Bueno, vamos a los hechos. Yo voy a presentar muy brevemente acá a Mauricio. Mauricio, oriundo de Cañada de Gómez, Santa Fe, militante socioambiental, perito comunitario en Derechos de la Naturaleza por la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, integrante de Propuesta Sur, multisectorial Paren de Fumigarnos, Ojo Verde Cine socioambiental, Marcha Plurinacional de los Barbijos, miembro de la Secretaría de Ambiente de la Regional Rosario de la CTA Autónoma, productor y conductor del programa radial Mendigo del Buen Fútbol desde el año 2012, autor y compilador de artículos y libros, entre ellos Quema de humedales en el Delta del Paraná, frente a la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina, Paren de fumigarnos, Santa Fe, mirada socioambiental del modelo agroindustrial y sus múltiples externalidades, medio ambiente y urbanización, bienes comunes y acción colectiva, trigo transgénico en Argentina, percepciones, pensares y sentires. Conversemos de soberanía alimentaria, agronegocios, agricultura campesina, tomo 2 del año 2022, Argentina en llamas, biodiversidad número 116, Mecorot, agua, soberanía y colonialismo, agua, patrimonio de la humanidad o Wall Street, curso acelerado de extractivismo hace docencia, compilador, que es el primer libro de esta saga, ¿no? Así que bueno, acá estamos presentando el segundo y luego le vamos a hablar sobre la preventa del tercero. Así que bueno, no sé si quedó algo en el tintero, un amplio currículum acá del amigo, así que un honor tenerlo acá, con toda esa trayectoria. Y bueno, la idea es que él presente un poquito el libro y que después tener un conversatorio que tiene que ver más que todo con vivencias, cosas relacionadas obviamente con esta problemática,
que podamos compartirle, que podamos irnos un poco reflexionando y pensando sobre estas cuestiones que nos atraviesan totalmente, pero a veces no siempre tenemos la conciencia de que en la cotidianidad eso que a veces vemos y nos horrorizamos que pasa en otros lados, lo vivimos permanentemente y a veces no lo tenemos tan claro que ocurre en nuestro hogar. Así que vamos para adelante nomás con la presentación. Dale, gracias. Bueno, gracias Daniel. Gracias a todas y a todos quienes se pudieron arrimar. Gracias por la invitación. Ya de hace un tiempito que veníamos hablando de este momento. Y bueno, llegó. Así que para mí es muy importante estar en este lugar. Para todos y todas, pero es muy importante estar en este sitio. Y más en estas vísperas, ¿no? De un aniversario tan fuerte como es el inicio del periodo más tremendo que nos tocó atravesar y que tiene sus secuelas todavía hasta estos días, sin duda, ¿no? La dictadura. Así que bueno, para mí es muy importante poder estar acá, la verdad, y se agradece muchísimo. Dani dijo algo, hemos pensado en hacer estos compilados, entendiendo que mucho o todo lo malo que nos viene sucediendo en las últimas décadas, desde hace mucho tiempo antes también, pero sobre todo en las últimas décadas, a los países latinoamericanos fundamentalmente, mucho de eso tiene que ver con una naturalización, me sale decir, de esas cuestiones feas, dramáticas en muchos casos, y esa naturalización en principio o en parte tiene que ver con falta de información, creemos, ¿no? O con información tergiversada o sesgada, y entonces siempre nos va a parecer importante poder seguir aportando materiales para compartir información. Tengo pensado en algún momento que se plasmará en hacer un libro propio. Este es un libro colectivo. Tomé la iniciativa yo, pero hay 16 textos en el primero, 20 textos en este segundo, hay otros 15 para este tercero que estamos terminando de armar. Mientras tanto, como soy muy desordenado y no logro, en definitiva, redondear la idea para ese libro que alguna vez aparecerá, y entendiendo que esto es sumamente urgente, hablar de estos temas, debatir estos temas, digo, bueno, ¿por qué no invitar a compañeros y compañeras, a gente que respeto, que admiro, que quiero mucho y que conozco sus capacidades y su sensibilidad? ¿Por qué no invitarles a escribir? Y eso fue lo que hice, simplemente, no hay mucho más. Pensé, y eso fue lo que les transmití a los compañeros y a las compañeras, en una palabra que es extractivismo, que es lo que nos atraviesa, que es lo que viene condicionando la vida de los argentinos, de las argentinas, de los latinoamericanos, de los africanos, fundamentalmente. Y entonces les di a los compañeros y a las compañeras esa palabra disparadora, extractivismo, y que cada uno, cada una, vaya por donde tenga ganas. Por supuesto que los conozco a todos y a todas, y sabía a dónde me estaba metiendo y la devolución que podía haber de ellos y de ellas. Entonces todos los textos tienen al extractivismo como elemento que los atraviesa, ¿no? Hay textos vinculados a la megaminería, hay textos vinculados al agronegocio, hay textos vinculados al fracking, hay textos vinculados al fútbol. Hay un texto que yo lo recomiendo y me gusta mucho, de un compañero que es de la localidad de Escobar, Sergio Albino, que cuando le propuse, el tipo se metió con el fútbol. Nos conocemos por el fútbol. Y veníamos discutiendo estas cuestiones mucho con él, y el tipo se mete con el fútbol, porque también entiende y entendemos que también
en esa expresión cultural, una de las expresiones culturales más notables de los argentinos y las argentinas, que es el fútbol, también aparece el extractivismo, ¿no? Se llevan a nuestros pibes desde muy chiquitos, otros, los disfrutan otros, y nosotros nos quedamos con los pasivos, en este caso un pasivo cultural, ¿no? Bueno, el texto es muy interesante. Hay textos de compañeros que han sido brigadistas, hoy que estamos lamentablemente viendo cómo una parte importante de la Patagonia está siendo devastada por los incendios. Hay un compañero que fue brigadista y que escribe en este primer libro sobre esa experiencia, ¿no? El hecho de ser brigadista, estar allí poniendo el cuerpo y todo lo que eso implica. Hay textos vinculados a la deuda externa, ¿cómo no? ¿No? Venimos diciendo y sosteniendo, no hay extractivismo sin deuda externa, no hay deuda externa sin extractivismo. Cada vez más, y además ahora abiertamente nos lo dicen, ¿no? Nuestros gobernantes nos dicen en la cara, vamos a seguir haciendo pelota a las montañas, vamos a seguir profundizando los agronegocios porque necesitamos dólares, y te dicen claramente que, o sabemos, que en gran medida es para pagar una deuda que la pucha, si tiene que ver con este lugar, ¿no? Que comenzó allá en esos años oscuros, cuando desaparecían a 30.000 compañeros y compañeras, arranca toda esa locura, y hoy seguimos, ¿no? Arrastrando esa deuda con la que no tenemos absolutamente nada que ver, y para pagar esa deuda, más extractivismo, más agronegocios, más fracking, explotación del litio, exploración y explotación del mar argentino, bueno, todos los extractivismos, porque en la Argentina tenemos todos, ¿eh? No nos privamos absolutamente de nada. En los libros, voy a hablar de los libros, porque es lo mismo, no hay diferencia, solamente que son 36 textos diferentes. Hay compañeros y compañeras que vienen defendiendo desde hace mucho tiempo sus territorios. Cecilia Mata, que es de La Rioja, enorme luchadora contra la megaminería. Carla Wichmann, estuvimos con ella hace muy poquito en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, como ellos y ellas quieren que se mencione a la provincia aquella. Carla Wichmann, que se mete nada más y nada menos que con las salmoneras, ¿no? O la salmonicultura, que se habla muy poquito, me parece, todavía de ese tema, debería hablarse mucho más. Lo que pasa es que queda tan lejos Tierra del Fuego que parece que es algo que no nos atraviesa, y es otra forma más de extractivismo, ¿no? Ustedes saben que en Tierra del Fuego, en el año 2021, se sancionó una ley, la 1355, que prohíbe la salmonicultura o las salmoneras, ¿no? Esa cría tremenda de salmones en el mar, que provoca enormes impactos ambientales, pero también impactos en la salud de la gente. Hay un promedio de 7 trabajadores muertos por año en las salmoneras que existen en otras partes del mundo, ¿no? Y Carla se mete con este tema, por supuesto, y se mete a tal punto que nos pidió en su momento, allá por octubre, cuando ya tenía el texto terminado, mejor dicho, en diciembre, cuando el texto ya estaba terminado, nos pidió revisar el texto para agregar en ese texto, para este nuevo libro, lamentablemente, las últimas malas noticias. Esa ley sancionada en el 2021, la 1355, que prohibía la salmonicultura en Tierra del Fuego, fue modificada por la legislatura de Tierra del Fuego hace 2 meses atrás. Entonces, hoy ya no está más vigente la ley que la prohibía. Y lo mismo ocurre con la querida Guni Cañas. Guni Cañas es una enorme luchadora, defensora del agua de Mendoza, defensora de la 7722. La 7722 es una ley que hace muchos años protege las aguas de Mendoza, ¿no? Hemos visto todos y todas cómo cada vez que han intentado avanzar para modificar esa ley, para avanzar con los proyectos megamineros fundamentalmente y fracking, el pueblo ha estado en las calles defendiendo la 7722. Bueno, Guni Cañas nos pidió lo mismo,
Guni tenía para octubre terminado su texto y lamentablemente en los últimos meses del 2025 la legislatura santafesina, bueno, se parecen. La legislatura mendocina avanzó lamentablemente con esto para poder entonces instalar o avanzar con proyectos megamineros. Entonces Guni necesitó retocar el texto, lamentablemente. Digo todo esto y voy a irme echando porque la situación claramente es dramática, claramente es mucho peor de hace 30 años, de hace 20, de hace 10, de hace 5, hace 3 años estábamos muy mal. Hoy claramente con el gobierno que tenemos todo lo malo se ha ido profundizando, ¿no? Y todo estas leyes que parecían intocables porque el pueblo se estaba defendiendo, aún con el pueblo en las calles, y alguna resistencia de algún legislador, legisladoras, han logrado torcernos el brazo. La semana que viene, casi con seguridad, entre los temas más importantes a debatir en el Congreso de la Nación, está en ese listado, yo digo, son 3 fundamentales, ¿no? La reforma laboral, por un lado, la modificación a la ley de glaciares, ¿no? Y tenemos que estar muy atentos y atentas. Viene habiendo actividades y movidas en todas partes en la defensa de la ley de glaciares, sancionada en el 2010, que intentó ser modificada también en el 2018 durante el gobierno de Macri, y por la gran resistencia que hubo no lograron modificarla, ¿no? Recordamos muchos y muchas, porque los recibimos aquí en la zona, en Rosario, a los compañeros y compañeras de la Asamblea Hachal No Se Toca, de Hachal San Juan, que hicieron 1.300 kilómetros en bicicleta desde Hachal hasta el Congreso de la Nación para visibilizar la problemática y defender la ley de glaciares, que en el 2018 entonces no se pudo modificar. Milei lo va a intentar a partir de la semana que viene. Nada más y nada menos que la ley de glaciares, ¿no? La fábrica de las aguas, de nuestras aguas, intenta ser modificada para que fundamentalmente la megaminería avance sobre esos territorios. Los libros son un bajón, les digo. No, sí, hablan de todo esto porque es necesario hablar de todo esto. No podemos hacernos los distraídos, distraídas, mirar para otro lado cuando se están llevando puesto el país, cuando el país está absolutamente entregado a las corporaciones saqueadoras de los principales países del mundo para satisfacer precisamente necesidades que nada tienen que ver con las necesidades nuestras, ni humanas, ¿no? En ningún nivel, a ningún país. Sin embargo, nuestros bienes comunes son saqueados por los países centrales para seguir sosteniendo sus estándares de vida en el norte global, y para eso entonces sacrificar los territorios del sur, África, Latinoamérica, pero muy particularmente Latinoamérica y muy especialmente la Argentina. Nosotros somos el país, el 8º país en el mundo en cuanto a extensión, ¿no? Somos un país extensísimo, que les voy a explicar, sumamente biodiverso, riquísimo, hermoso, con diversidad de climas, geografías, una belleza. A pesar del enorme saqueo, sigue siendo un país muy bello, pero claro, extremadamente rico todavía. Y por eso los ojos, las manos y todo está puesto en la Argentina. Tenemos que hablar de esto. Nos gustaría estar en un encuentro comiendo un asadito ahora con todos ustedes, y lamentablemente tenemos que hablar de esto. Para ver qué hacemos, ¿no? Para informarnos, compartir información, digo, que haya un ida y vuelta entre nosotros y nosotras, o en cada uno de los encuentros, y para ver si le encontramos la vuelta a esto. Porque claramente, si todo esto sucede, es por falta de información o por información tergiversada, como habíamos dicho al principio, pero porque hay una intencionalidad, hubo y hay una intencionalidad de todos nuestros gobiernos, lamentablemente, del retorno de la democracia para aquí. Todos nuestros gobiernos han profundizado los extractivismos, absolutamente todos. Los
extractivismos o el sistema extractivista es política de Estado que todos los gobiernos han adoptado. Los agronegocios, que es lo que nos afecta más directamente a nosotros y nosotras porque vivimos en esta zona, núcleo, como le decimos, ¿no? Ha avanzado de manera exponencial de la mano de todos los gobiernos. Ningún gobierno del retorno a la democracia para acá ha ni siquiera insinuado un cambio de modelo de producción. Han apostado fuertemente a este modelo de envenenamiento, de contaminación, de concentración de riqueza, de privatización, de enfermedad, de muerte y de expulsión de comunidades enteras. En los últimos 25 años en la Argentina, alrededor de 2 millones de personas fueron expulsadas de sus territorios por el avance de todos los extractivismos, porque el extractivismo necesita territorios liberados de gente para poder avanzar, pero muy particularmente los agronegocios. 2 millones de personas han sido expulsadas de sus territorios, lugares a donde habían nacido en su gran mayoría, o a donde habían elegido vivir, o habían conseguido trabajo en otras épocas. Esas 2 millones de personas no están viviendo ni en los barrios privados de Funes. 60% de la zona urbanizada en Funes son barrios privados, dice nuestro amigo Mauro Míguez en su capítulo de este libro. Ni están viviendo en las grandes torres mirando al río Paraná y las quemas de los humedales también en Rosario. Están superpoblando los cordones de pobreza cada vez más grandes de las grandes ciudades. Digo, impactos, el sistema extractivista tiene un montón. Los compañeros y compañeras que queremos, admiramos y respetamos, que escriben estos libros, cada capítulo hablan de esos impactos que son innumerables. Pero también hablan de propuestas, también hablan de alternativas para salir, también hablan de esperanza. Todos los textos, creo, que tienen en algún lugar esa lucecita, ¿no?, de esperanza. Y nosotros también la tenemos. Si ustedes me permiten, vos me dirás del tiempo. Si les parece, yo quiero ir compartiendo algunas frasecitas de algunos compañeros y compañeras que me parecen importantes, pero precisamente en esto de la esperanza, ¿no? De por qué, cómo hacemos con tanta cosa fea, cómo hacemos para ser optimistas en el medio de tanto lío, ¿no? Parecería ser que es imposible. Bueno, los que nos dimos a la tarea, y acá hay muchos compañeros y compañeras que pisan los territorios, como todos y cada uno, los compañeros y compañeras que escriben estos libros, no escribieron estos capítulos encerrados en un escritorio, en sus casas. Son compañeros y compañeras que pisan los territorios, que van, escuchan a las comunidades, se encuentran cara a cara con las problemáticas y después entonces sí, claro, elaboran textos. Les quiero compartir, para que vayamos mechando, ¿no?, entre mala onda y alguna cosita esperanzadora. Primero, porque quizás, no sé si todos y todas leyeron el concepto, qué significa el extractivismo. Yo creo que a esta altura más o menos, en general, más o menos hay claridad con respecto a eso, pero a mí me gusta siempre repetir, más allá de la definición que podemos encontrar en Google o en algún diccionario, una definición de un compañero que escribe uno de los capítulos de este segundo curso acelerado, Horacio Machado Araos, tremendo investigador catamarqueño, bien nuestro, y que Horacio dice, yo me quedo con esto porque me parece que es la definición más interesante, que más allá o además de ser el extractivismo, esa exportación de naturaleza, porque en definitiva es eso, ¿no?, la extracción de nuestros bienes para ofrecerlos en el mercado mundial, o que se los lleven directamente para un fin determinado, que más allá de eso, que está bien, Horacio dice que el extractivismo es un patrón oligárquico de apropiación, control y disposición de territorios y de poblaciones. Yo creo que es eso, ¿no? Es eso lo que viene sucediendo.
en Latinoamérica y muy particularmente en la Argentina. Las corporaciones han tomado nuestros territorios, lo controlan y disponen. Y al disponer de los territorios, por supuesto, disponen de los territorios y de los cuerpos. Aún viviendo en superurbes. Yo me quedo con esa definición y me parece que es importante que la mastiquemos y que la asumamos, pero no asumirla a esa realidad que somos territorios arrasados, territorios sacrificados, que se han apropiado de nuestros territorios y nuestros cuerpos, que lo controlan y que disponen de nosotros. Hay que asumirlo para poder hacer algo, no asumirlo en términos de resignación. Hay que asumirlo, entender que está pasando eso, para ver qué hacemos con todo eso. Gustavo Esteva, no sé si lo tienen, un intelectual público desprofesionalizado, así le gustaba que se lo llame, mexicano el tipito, decía ya por el 2019, como humanos somos nudos de redes de relaciones, entonces cada uno de nosotros, cada yo, es un nosotros. Los tojolabales de Chiapas no tienen palabras para yo y tú, tienen solamente varias formas de nosotros y se la pasan nosotreando. Me encantó eso. Sigue Esteva, después tira una, no se pongan muy contentos que después baja y después voy a subir. No estamos, dice Esteva, al borde del abismo, caímos en el abismo y parece insondable. Se usa lo del vaso para decir lo vemos medio lleno si somos optimistas, lo vemos medio vacío si somos pesimistas. Lo que yo digo es que hoy está lleno de mierda, que todas las opciones son malas, que lo que vamos a tener sin remedio es más violencia, más destrucción, más horror sobre el planeta, que no hay forma de detenerlo, que no hay ninguna posibilidad de detenerlo. Ya, 3 puntos. Al mismo tiempo que digo esto, que no hay optimismo posible, que tenemos que enfrentar con sangre fría el horror actual y el peor que viene, estoy lleno de esperanza, que es otra cosa. Por lo que veo todos los días en la base social, porque veo a hombres y mujeres ordinarios creando literalmente otro mundo, creando otra posibilidad, suprimiendo, desmantelando día tras día ese mundo de horror. Y muchos y muchas estamos parados en ese lugar, ¿no? Cuando vas conociendo gente y te vas tejiendo redes, porque de eso se trata, ¿no? Tejer redes, seguir tejiendo redes, en algún momento vamos a ser capaces de parir una sociedad totalmente diferente a la que tenemos. Cuando vas caminando, vas cruzándote con gente, ves que, claro, ¿cómo puede ser que suceda lo que sucede? Lo deciden entre 5 o 6, lo deciden entre algunos pocos miles, si querés. Deciden sobre las vidas de millones y de millones. La inmensa mayoría es gente alucinante. La inmensa mayoría hace cosas extraordinarias todos los días de su vida. ¿Cómo no vamos a tener esperanza? Vieron que le voy tirando alguna cosita. Les quiero, siempre volvemos a Galeano, es imposible no volver a Galeano, ¿no? Y decía don Eduardo, más allá de las venas abiertas, los latinoamericanos tenemos una jodida fama de charlatanes, decía Eduardo, vagabundos, buscabromas, calentones y fiesteros, que por algo será. Nos han engañado que, por ley del mercado, lo que no tiene precio no tiene valor, y sabemos que nuestra cotización no es muy alta. Sin embargo, nuestro fino olfato para los negocios nos hace pagar por lo que vendemos y nos permite comprar todos los espejos que nos traiciona la cara. Llevamos 500 años aprendiendo a odiarnos entre nosotros y a trabajar con alma y vida por nuestra propia perdición, y en eso estamos. Y concluye don Eduardo diciendo, pero todavía nuestra porfiada costumbre de abrazos, nuestra manía de andar y despiertos y chocándonos con todo, y cierta tendencia a la resurrección inexplicable. Y por ahí va, ¿no? Me traje un par de cositas para no aburrirles, pero no quería no decirlas.
Perdonen. Tengo. Está lleno de bichos, pero no importa. Nos va a matar otro bicho. Y tomando un poco lo de Galeano, pero no la parte esperanzadora, digo, todo esto que nos sucede, decíamos, o nos parece, que tiene que ver con la desinformación, con no encontrarnos y discutir estos temas, con creerles, con seguir creyéndole a una clase política que claramente ha decidido hace mucho tiempo avanzar con todo esto, pero que tiene larga data. Digo, si bien estamos cumpliendo precisamente ahora, también, fíjense la fecha, ¿no? Cuando se van a estar cumpliendo 50 años de aquel 24 de marzo del 76, un 25 de marzo, pero de 20 años posterior, de 1996, fue la firma para el ingreso oficial, o la habilitación oficial, de la soja transgénica en la Argentina. Se van a cumplir 30 años ahora, el 25 de marzo. Y por supuesto que allí comienza toda esta catarata, porque fueron los años 90, ¿no? Fueron mediados de los años 90 donde las leyes de la mega minería se sancionan, se avanzan con los agronegocios, se da el impulso a los agronegocios, ¿no? Que no se detuvo nunca. Pero comenzó mucho antes, y por supuesto, como decíamos también, ¿no? Deuda externa iniciada con la dictadura, pero venimos de mucho antes, y venimos de 533 años, ¿no? El último día de libertad fue el 11 de octubre de 1492, dicen las comunidades de pueblos originarios. A partir del 12 de octubre de 1492 comienza este saqueo a Latinoamérica que no se detuvo nunca. Tuvimos momentos más o menos, parecía que nos dejaban vivir un poquito más sin la pata en la cabeza, pero la verdad que no se detuvo nunca. Y la verdad también es que en los últimos 30 años, como lo sosteníamos recién, se viene profundizando de manera brutal. Por supuesto que hubo otros mojones importantes y sobre todo en nuestro país, ¿no? Julio Argentino Roca, la famosa campaña del desierto, que así también se intentó, digo se intentó porque no lo lograron, exterminar a las comunidades originarias y se repartieron las más extensas y más lindas y más ricas tierras. Viene de lejos. Ahora, nosotros no podemos hacer nada con todo aquello, pero sí podemos y debemos y tenemos la obligación de hacer cosas ahora. Por nosotros y nosotras, porque nos merecemos un presente mejor, sin duda, y por los que vienen. Si no, ¿para qué estamos? 30 años, entonces vamos a cumplir ahora, de la firma de Felipe Solá, en aquel entonces secretario de Agricultura del gobierno de Menem, un Felipe Solá que, creo que esto también es importante, no por Felipe Solá en sí, digo, podemos nombrar a un montón de funcionarios que estuvieron en aquella década malvada y que continúan hasta estos días, ¿no? Y pasaron por todos los gobiernos, se enojaron un poco, volvieron, llegaron. Felipe Solá fue el primer canciller del último gobierno de Alberto Fernández, ¿no? O sea que, como bien venimos sosteniendo, en el extractivismo no hay grieta, no hubo ni hay grieta. ¿Podemos encontrar diferencias? Sí, sin duda. Hay muchas diferencias entre unos y otros. Ahora, todos han adoptado, como decíamos antes también, al sistema extractivista como política de Estado. El CEO, durante muchos años, no recuerdo ya los años, de una de las corporaciones más genocidas, como es Syngenta, el CEO en la Argentina, Antonio Aracre, personaje siniestro, por supuesto, lobista del sistema, del modelo de agronegocios y demás, ¿no? También fue elegido por Alberto Fernández en su momento como jefe de asesores. Duró 3 meses, porque parece que la intención del tipo era ser ministro de Economía, y Massa no lo dejó, entonces se fue, pero esos son detalles y es una anécdota. Habla
más aún todavía de lo miserables que son, ¿no? Pero fue elegido por Alberto Fernández en su momento para ser jefe de asesores. Esa es la Argentina. Después nos preguntamos por qué llega Milei a gobernar, ¿no? Fuimos abonando. Digo fuimos porque hay que hacerse cargo también, ¿eh? No fueron solamente la dirigencia política. Todos y todas tenemos nuestra responsabilidad. ¿Qué estuvimos haciendo todo este tiempo? ¿Qué estuvimos haciendo? Miramos para otro lado, minimizamos, naturalizamos. Los compañeros y las compañeras que escriben estos libros se ocupan fundamentalmente, sin proponérselo, creo, no sé, en desnaturalizar lo que nos sucede. No podemos seguir naturalizando el avance de los agronegocios. En los años 90, cuando Felipe Solá firmaba esto, se usaban alrededor de 30 millones de litros de agrotóxicos en la Argentina. Ya era un montón. Hoy se usan más de 600 millones de litros de agrotóxicos sobre las cabezas de todos nosotros, y aunque no nos impacte de manera directa porque no vivimos en zona rural, los agrotóxicos nos llegan igual, a la mesa, todos los días, o por las derivas, o por los algodones. Sepan, si no lo saben, sobre todo las mujeres, hablo por los tampones, las toallitas íntimas. Todos los algodones en la Argentina tuvieron, por lo menos hasta hace algunos años atrás, glifosato. Esta fue una investigación del gran compañero ya fallecido hace un par de años, Damián Marino, de la Universidad de La Plata, que de casualidad encontraron esto. A mí me parecen interesantes estos pequeños ejemplos, para que tomemos conciencia de que todo esto está todos los días atravesándonos de una u otra manera. Estaban haciendo una investigación, no recuerdo sobre qué, y como serios científicos dignos, analizando por supuesto los elementos que iban a usar para esa investigación, y analizando el algodón que iban a utilizar, se encuentran con esto. El algodón tenía glifosato. Entonces pensaron, bueno, será la marca esta, Estrella, no sé. Fueron a comprar otro algodón, lo analizaron y ese algodón tenía glifosato. Y probaron con otra marca y lo analizaron y tenía glifosato. Entonces después se dedicaron y hicieron una investigación exclusiva sobre esto, ¿no? Y llegaron a esta conclusión: el 100% del algodón en la Argentina con glifosato. Tampones, hisopos. ¿Hisopos es la marca o cómo se dice? Bueno, cotonetes, ahí va. Entonces, por más que miremos para otro lado, por más que nos hagamos los distraídos, por más que no querramos hablar cuando el sector político que gobierna es con el que tengo mayor simpatía, nos estamos enfermando todos y todas de la misma manera. Todos y todas acá, seguro que si nos analizamos ahora, hay restos hay agrotóxicos en nuestra sangre. En todos estos territorios que rescatan los compañeros y las compañeras, hablábamos de La Rioja, podemos hablar de Chubut, hay un texto maravilloso de una compañera de Esquel, pueblo dignísimo, ¿no? Hace más de 2 décadas que decidieron que no haya megaminería allí, y allí están en las calles también. Pero hablamos de Exaltación de la Cruz, acá y nomás, ¿no? Provincia de Buenos Aires, y un texto de Anabel Pomar, una investigadora maravillosa, activista, socioambiental, periodista. Busquen, si tienen ganas, cuando puedan, los Monsanto Papers en YouTube. Está todo subido ahora a la web. Anabel fue una de las responsables de que los Monsanto Papers, como existieron los Panama Papers y demás, bueno, son documentación interna de Monsanto, la empresa Monsanto, donde se ve claramente, que fue, hoy la podemos revisar, donde se ve claramente que la empresa, cómo la empresa iba comprando voluntades, ¿no? Para que inclusive científicos, muy reconocidos a nivel mundial, salgan a decir lo que Monsanto necesitaba que se diga para que todos nosotros, perejiles, le creamos a la ciencia, ¿no? Como si fuese una sola cosa la ciencia. Anabel Pomar escribe un texto también
desde Exaltación de la Cruz. Anabel, su marido, falleció hace un par de años atrás de cáncer, fumigado también. Viven ahí, son linderos a los campos donde se fumigan. Anabel Pomar, junto a 2 compañeros más, tienen causas abiertas por manifestarse en un acto público. Otra vez volvemos, lamentablemente, a Alberto Fernández. Alberto Fernández fue a Los Cardales, allí del departamento de Exaltación de la Cruz, a inaugurar un hospital. Podemos siempre decir, a inaugurar un hospital para atender a los enfermos de cáncer que el modelo provoca, ¿no? Pero eso es otro tema. Fue a inaugurar el hospital junto al intendente de Los Cardales y entonces los compañeros y compañeras de la organización Exaltación Salud de allí fueron con una banderita larga como esta mesa, no más que eso, que reza: basta de cáncer, paren de fumigarnos. Anabel y 2 compañeros desplegaron esa bandera en pleno acto. Duró 1 segundo el despliegue de la bandera porque fueron fuertemente y rápidamente reprimidos, detenidos y detenida Anabel, y tienen causas abiertas. Digo esto porque en todos los rincones de la Argentina, sea donde sea, imagínense si esto pasó en provincia de Buenos Aires, a la luz del día, con un montón de gente, imaginémonos lo que sucede en un pueblito más chiquito de Catamarca, de La Rioja, de Jujuy, de cualquier provincia, ¿no? Entonces, en todos los lugares hay resistencia, por supuesto. La gente no quiere que le contaminen el río, la gente quiere seguir teniendo río. Las megamineras se quedan con los ríos literalmente o lo contaminan, como en Táchira, ¿no? Más de 4 millones de litros de agua cianurada y de mercurio derramó la Barrick-Gold en el año 2015. Se cumplieron 10 años en este último septiembre del 2025. En todos los lugares hay resistencia y en todos los lugares hay represiones. Datos chiquitos, pero que hablan. África sabemos que es la región más pobre del planeta, pero la más desigual es Latinoamérica. Tanto en África como en Latinoamérica hay resistencia. Conocemos los casos de Berta Cáceres, por ejemplo, una de las más famosas defensoras territoriales de Latinoamérica. En el año 2023 hubo 196 personas asesinadas, todas y todos defensores territoriales, comunidades que ponen el cuerpo todos los días para defender los territorios, para defender lo que tendrían que estar defendiendo los gobiernos. En el 2023, 196 asesinados y asesinadas. El 85% eran de Latinoamérica. En 2024 hubo 146, el 82% suramericanos. Del 2012 al 2024 hubo 2.253 personas asesinadas por defender los territorios. La mayoría campesinos y comunidades de pueblos originarios. Algo tenemos que hacer. Me parece que en principio dejar de naturalizar, como decimos, y empezar a decir, digo, aquellos que todavía no lo han hecho, o seguir diciendo en todo caso, no. Walter Benjamin, no sé cómo uno lo pronuncia, bueno, ¿no? Alemán, el tipo escribió cosas muy interesantes, por lo menos para mi punto de vista. El tipo decía que lo revolucionario hoy, en un momento, decía, lo revolucionario es parar. Lo revolucionario es parar. Yo creo que lo revolucionario hoy es decir no. Empezar o continuar o seguir diciendo no a lo que nos hace daño. ¿Por qué tenemos que seguir aceptando que buques como los que entran al río Paraná, cada vez más grandes, vengan y se lleven todos nuestros bienes comunes, nuestras riquezas? ¿Por qué tenemos que aceptar que insistan en un dragado de 44 pies con los impactos que eso va a tener? ¿Por qué tenemos que aceptar que hayan aumentado 1.657% el uso de agrotóxicos en la Argentina? ¿Por qué tenemos que aceptar que se metan inclusive con nuestro trigo?
emblema de la alimentación en la Argentina. En el año 2020 la Argentina aprueba el trigo transgénico. Primer país en el mundo. Fuimos los primeros con la soja transgénica, sobre todo aquí en Latinoamérica, después siguieron todos los países vecinos. Somos el primer país en el mundo en que aprobamos un trigo transgénico. Transgénico, ¿no? Semillas modificadas genéticamente para soportar fundamentalmente los venenos que se aplican después, que matan toda vida alrededor y mucho más de alrededor, y lo único que queda en pie es la plantita esa que fue modificada genéticamente. La soja, la semilla de soja transgénica viene atada al glifosato fundamentalmente, aunque después se usen verdaderos cócteles en los campos argentinos. El trigo transgénico viene atado a un agrotóxico mucho más dañino que el glifosato, que es el glufosinato de amonio. Argentina, con todo lo que ya conocemos, con todas las evidencias, Anabel Pomar también dice, no faltan evidencias, sobra complicidad. Con todo lo que conocemos, con todos los muertos y muertas, con todas las enfermedades, con todo lo que hemos padecido y estamos padeciendo, Argentina avanza. Ya ahora Milei lo superó a todos. Durante el periodo de Milei, menos 2 años y piquito, ¿no? 2 años y 2 meses, es el gobierno que más eventos transgénicos ha aprobado en la Argentina. El trigo transgénico nos vendieron y siguen vendiéndolo, si bien en términos monetarios y qué sé yo, estaría fracasando, pero no importa. No ese es el punto, no podemos discutir eso. Algunos nos quieren arrastrar allí, ¿no? Que discutamos la cuestión economicista de la cuestión y que no nos metamos con los impactos en la sociedad, ambientales y en la salud de la gente. El trigo transgénico es tolerante, resistente a la sequía, entonces así se vendió de parte del gobierno y de las corporaciones, ¿no? Resistente a la sequía. Claro, entonces cualquiera, si a vos te dicen, che, no, mira, acá tenés algo que es resistente a la sequía, buenísimo. Vamos a sembrar entonces en las zonas, en las regiones donde antes no crecía nada, porque ahora va a poder crecer. Claro, lo que no nos decían, lo supimos muchos y muchas desde entrada, pero es que era resistente o tolerante al glufosinato de amonio. Más venenos en los campos argentinos, metiéndose además, vuelvo a decir, con el trigo. Tenemos a más del 50% de la población debajo de la línea de pobreza. Millones de argentinos y de argentinas con lo único que cuentan, y a veces es con un poco de harina para hacer una torta asada y vendérsela a alguno que anda por la calle o poder comer ellos y su familia. Ahora probablemente estén consumiendo harina proveniente del trigo transgénico. Encima, porque siempre los que más padecen los extractivismos y el modelo son los más pobres. Me estoy yendo con el tiempo, Dani. Bueno, le dije que soy desordenado, por eso hoy vengo. Pero volviendo al tema de las represiones y de los compañeros defensores de territorios y demás, hay algo que se viene acuñando en estos últimos tiempos que a mí me parece muy interesante. Y algunos vienen hablando e instalando lo del racismo ambiental, ¿no? Que no solo el racismo como lo entendemos contra la negritud, sino precisamente contra todo grupo de personas que se anime a cuestionar al modelo y a poner el cuerpo precisamente para intentar detener tanta vulneración a los derechos de la naturaleza y la violación a los derechos humanos que se da en paralelo. No hay otra manera. Y en los últimos tiempos también nos incluimos quienes nos decimos, qué sé yo, activistas socioambientales o qué sé yo, somos para mucha dirigencia política terroristas, ¿no? Entonces a muchos y a muchas se los persigue, no por terroristas, y eso también es algo que se viene instalando. O sea, empiezan a llamarnos terroristas para poder perseguirnos, ¿no? Cambian las leyes o leyes nuevas para que aquellos que se animen
a cuestionar el modelo, a estar en las calles reclamando y defendiendo los territorios, son llamados terroristas y entonces allí se los puede encarcelar. Una cosita Sí, sola, señor. antes que me olvide, después me voy a olvidar. Cuando estás nombrando todo esto y me nombraste en Latinoamérica completa, en el mundo, Partido Verde en Europa, hay muchísimas cosas dando vuelta. No hay nada que se pueda armar acá en forma política, como un partido o algo, para esa protección. Por ejemplo, que pueda estar uno metiéndose adentro, a donde tiene que, donde se juega el poder, ¿no? Pero que el poder esté de este lado, ¿no? En una forma, de esa forma, entrar, armar algo, porque me estaba hablando de que hay tantas, porque realmente hay grupitos por todas partes, ¿no? Mirá, mismo acá lo veo, lo vemos en la quinta cuando vienen a visitarnos, yo lo veo en los barrios, pero está todo así, falta que se una eso, ¿no? El tejido hay que hacer, pero no tiene que haber un partido acá funcionar de alguna forma así. No se lo preguntan ustedes, Sí, y es el gran desafío, de todos estos largos años ya. Es el gran desafío y es una autocrítica permanente que nos hacemos, porque claramente estamos desarticulados, por eso insistimos en seguir tejiendo redes. El sistema todo el tiempo justamente opera para desarticularnos, ¿no? Vemos, es un cachetazo detrás del otro y entonces entendemos que tenemos que estar en todo, colaborando con todo, y bueno, entonces viene siendo muy difícil. Ojo, también hay que hablar de los egos, cómo atentan también los egos a la hora de construir, ¿no?, alternativas políticas, claramente. Hay partidos políticos minoritarios por ahora que vienen de alguna manera con sus limitaciones, con sus errores, abordando todos estos temas, pero bueno, claramente no han podido todavía, o no hemos podido articular de tal manera para que eso tenga un peso en la sociedad, tenga una visibilidad en la sociedad, que se pueda ver a esas expresiones como verdaderas alternativas. Ese es el gran desafío. Disculpa, Mauricio, quería nombrarle lo del equipo de transiciones, que no es un partido político, pero es una grupalidad que se viene juntando entre profesionales, pero bueno, son más académicos, digamos. Bueno, y hay gente de organizaciones sociales también participando. No tiene un fin de partido político, pero viene proponiendo en este momento una transición, ¿no? Porque no es que de repente va a surgir una nueva propuesta, sino que en este contexto se van pensando alternativas. No es nada sencillo, ya lo sabemos, ¿no? O sea, que los enemigos son muy poderosos, pero aún así, por supuesto, de ninguna manera nos vamos a resignar y seguimos insistiendo. Por eso tiene importancia todos y cada uno de estos encuentros, ¿no? Ahora, no alcanza con que nos informemos, o sea, alcanza sí, porque entonces uno puede a lo mejor empezar a tomar conciencia de algo que todavía no tenía muy claro, puede a lo mejor en su entorno comenzar a trasladar eso, a compartir eso, no es poco, está buenísimo y es lo primero. Ahora, hay que hacer otra cosa, con ser buenos y buenas no está alcanzando, claramente. No alcanza con ser honestos, no alcanza con pagar los impuestos en fecha, no alcanza con ser buen padre, buen hijo, buen compañero de trabajo, buen vecino. No nos alcanzó, claramente. Nos pasaron por encima aún con todo eso. Digo porque venimos trayendo esto por lo que yo tengo 59 años. Mis padres, mis abuelos, digo en general, esas generaciones, por lo menos yo tuve la suerte de criarme en ámbitos, en espacios, en familias de gente trabajadora, buena y qué sé yo, cumplidora, y que no metían la pata nunca, o por lo menos no alcanza. ¿Tenemos que dejar de hacer eso? No, al revés, hay que multiplicarlo, pero hay que agregarle algo más. Y ese algo más puede tener múltiples variantes, por supuesto, pero tiene que ver fundamentalmente con el encuentro con el otro y con la otra, con nosotros, con los espacios ya preexistentes. En los últimos años han aparecido un montón de organizaciones y de movimientos en defensa de territorios y demás. Maravilloso,
maravilloso. Existen organizaciones añejas, bueno, entre lo viejo, entre lo nuevo, tenemos que ser capaces de articular para ver si podemos dar ese paso. Sí. Sí, yo vos estás hablando de esto y a mí yo me estoy yendo a Esquel 2002-2003, en donde el pueblo de Esquel, y fundamentalmente dos mujeres que ya eran grandes, que llegaron de Buenos Aires como docentes universitarias, una doctora en biología y otra doctora en química, fueron a una reunión que se hizo en Esquel, en la municipalidad. Estamos hablando del año 2002, en donde sabemos lo que pasaba en el país, y empezaron los que tenían a poner la minería a cielo abierto a convencer a la población de las fuentes de trabajo y demás. Y en un momento salió la palabra cianuro, y estas dos amigas se miraron, conocedoras del tema y de lo que iba a pasar, empezaron a convocar a la gente de Esquel y a explicarle lo que les iba a pasar en esa montaña que tenían y el cianuro. Y la población se unió de tal manera, fue muy lento el trabajo, muy de hablar uno con el otro, y frenaron el tema de la minería, a pesar de que el gobernador les dijo: esto va a traer consecuencias muy graves, las nieves. Y las consecuencias muy graves hoy las veo con los incendios en el sur. Les dijo a la comarca andina y a Esquel que iban a tener consecuencias. Y las consecuencias fueron el desmantelamiento total de la comarca andina de tal manera que, por ejemplo, durante 4 años no hubo clase en la comarca andina porque no mandaban plata, donde todos se tuvieron que comprar equipos para tener luz eléctrica porque no tenían luz. Y esto que pasa hoy con los incendios es parte de esas consecuencias que trajo esto. La minería se frenó, fue ejemplar lo que hicieron, que no pudieron hacer lo mismo la gente de Andalgalá, pero por alguna razón, tiene por qué no fue, no pudo ser lo de Esquel. En este momento está circulando un audiovisual que se llama La hija del no, que es de Silvina Hermoso, que es la hija de la ingeniera química que estuvo en ese movimiento. Les propongo que si lo pueden ver, no está todavía en YouTube, pero lo vean, lo tengan en cuenta, porque es el ejemplo, la esperanza que a mis 75 años me pone una lucecita y digo, sí pudieron. Ahora están con el no al uranio en ese mismo lugar. La hija del no, se las recomiendo. Sí, vale, el ejemplo les decía antes que tuvimos la suerte de estar en Ushuaia, y porque allí se hizo el segundo festival independiente de cine ambiental, así que, ¿no? Y bueno, entonces nos invitaron a presentar los libros en ese marco y a algunas charlas y demás. Una de las películas ganadoras del festival fue La hija del no, precisamente, ¿no? Y otra de las películas, y viene bien por estos días, que fue la película elegida por el público en ese festival de Ushuaia de octubre, no recuerdo cómo se llama, eran una seguidilla de documentales vinculados, pero que tiene que ver, y la tiene como protagonista a Sabrina Ortiz. Sabrina Ortiz hoy llevando a juicio a 7 productores de Pergamino y a 2 funcionarios de la intendencia de la municipalidad de Pergamino, ¿no? Sabrán que el lunes último comenzó el juicio en los tribunales federales de Rosario, continuó el día 4 y ahora hubo un cuarto intermedio y se pasa al día 11. El 11, o sea, la semana que viene, continúa ese juicio. Esa película, ese documental que la tiene como protagonista a una mujer, valientes si las hay, corajudas si las hay,
fue elegida por el público. Y es muy interesante, viene bien lo que decís vos, porque si no parece que es difícil y estamos desarticulados, y es verdad, pero bueno, si hay conciencia, si hay coraje y si nos dejamos acompañar, porque claro, solitos es difícil, ¿no? Y solitas, si nos dejamos acompañar, si nos nutrimos de compañeros y de compañeras y de profesionales serios, como en este caso, Sabrina comienza sus denuncias, Sabrina Ortiz y otros vecinos de Pergamino, allá por el año 2010, 2011, sus denuncias por fumigaciones, ¿no? Sabrina tiene un aborto espontáneo, como se repite en todos los pueblos fumigados de la Argentina, miles y miles de abortos espontáneos, pero también es afectada ella, su cuerpo, por los agrotóxicos, sus 2 hijos, el aborto, y como consecuencia además tuvo después 2 ACV, Sabrina Ortiz. Aún con ese panorama y teniendo en pleno corazón también, ¿no? del modelo sojero, Pergamino, ¿no? Nada más y nada menos. Aún así, la tipa puso con el cuerpo. Y como en su momento no encontraba abogados que le dieran bolilla, que la acompañaran, se puso a estudiar abogacía. Si querés escribir un guión, no te sale con tantos detalles, ¿no? La tipa estudió Derecho, se recibió de abogada, y entonces hoy, con otro grupo de abogados muy calificados en el ambientalismo, ella es entonces víctima, querellante y abogada de ella misma, ¿no? Y hoy tiene sentados en el banquillo de los acusados a 7 productores, 7 envenenadores y a 2 funcionarios de la Municipalidad de Pergamino. Mirá si no vale la pena la lucha y la valentía, ¿no? En este caso de esta mujer. Por supuesto que ella y su familia tienen custodia policial, no la pasan bien, desde luego, ¿no? A Sabrina parece una pavada porque fue una mascota, pero fueron a su casa y la asesinaron delante de ella a su mascota, a su perro, ¿no? La amenazaron y la siguen amenazando, y aún así, la tipa, ¿cómo no vamos a estar acompañando a esos luchadores y luchadoras territoriales? Que en definitiva lo somos todos y todas. Lo que llevamos a nuestra mesa es veneno. Tenemos que luchar para dejar de consumir veneno, ¿no? Pero todos y todas, porque seguramente aquí puede haber muchos y muchas, o algunos y algunas, que lograron dar con un productor, una productora agroecológica que produce sin el uso de venenos, y entonces, ahora, una solución que está buenísima y hay que reproducirla, pero termina siendo algo individual, algo personal. El cambio tiene que ser para todos y para todas, porque si no... Bueno, ya está, aburrí mucho, ya está. Un poco creo que se va dando espontáneamente el intercambio y creo que está buenísimo. Acá por ahí, hoy por hoy, bueno, en los capítulos del libro aparece mucho lo del transcribismo urbano. Sí. Y me parece que Mauro un poco tocó ese tema, hoy Mauro no pudo estar, pero creo que nosotros quizás estamos empezando a ver las consecuencias y la forma brutal en que ese extractivismo actuó en Funes, como decía, el 60% del territorio ocupado por cánteres, o sea, y ocupado sobre territorios de los humedales. Bueno, no hay, o sea, lo que un poco la idea es que podamos compartir la necesidad de empezar a entender que eso va a traer, y ya trajo consecuencias, porque bueno, por ahí estamos integrando una mesa intersectorial en este intento de ir formando redes, y las consecuencias claramente que hubo en el arroyo Ludenia históricamente, por todas las modificaciones que se fueron haciendo, consecuencia de lo que fue el extractivismo agrario, en los campos, digamos, de la forma de producción, como el agua empezó a circular de otra manera, y ahora con las urbanizaciones, cómo se va impermeabilizando el suelo a lo largo de toda la cuenca, con consecuencias terribles para quienes viven en cuencas abajo, del arroyo, nuestros ciudadanos de alguna manera del barrio Palme Granero, que sufrieron las consecuencias, y hoy por hoy eso no importa nada. Y una de las cosas que hablábamos en un grupo de trabajo, era la falta de memoria. Hoy, por ejemplo,
un chico del Palmo Granero no sabe qué es ese paso y Provincia Unida, que es un símbolo, que es ese fierro, ese caño, y es un símbolo de la inundación de esa cultura, y sabía que hubo una inundación en esa zona. Entonces creo que esa falta de memoria hay que trabajar, lo mismo que en este espacio donde estamos trabajando la memoria, trabajar la memoria de lo que trajo como consecuencia que unos pocos, y que una organización no está hecha como queremos los ciudadanos, está hecha como quieren los desarrolladores, ocupando, y acá tenemos en Funes, vemos esta zona, si cruzamos de la autopista, tenemos un camino rural que está plagado de basura que tiran la gente que disfruta acá, los que disfrutamos acá de Funes, y después los escombros van a parar allá. Hay un basural quemando a cielo abierto. Nada más acá estamos hablando de kilómetros, pocos kilómetros, 5, 6, 7 kilómetros, y estamos viendo una ciudad que pareciera que fuera la gran ciudad ahora, y ahí tenemos el lugar donde está toda la porquería y la reserva que está totalmente amenazada y que bueno, pocos sabemos lo que significa eso. ¿No? Como un poco, Sofía, yo le había planteado esto de que bueno, ellos hace mucho tiempo que vienen trabajando por ser ecologistas, que la población de Funes tome conciencia al respecto. Hubo varios intentos, la Guardia Urbana, hubo mucha lucha, Mauro estuvo presente en esa lucha también, y hoy es como que todo eso fue arrasado. Y un poco la idea es empezar a recuperar esa memoria que quienes por ahí no hay toda esta conciencia en la comunidad de Funes. Hablábamos de los procesos de gentrificación, gente que históricamente vivió acá y que vivía en un pueblo tranquilo, donde estaba el arbolado, donde había un arroyo donde se iban a bañar y a pescar, y eso pasaba en toda la cuenca del arroyo muchos años atrás, y de golpe nos quedamos sin eso. Y hoy no es lo mismo vivir, hoy parece que esto fuera la gran ciudad donde todo, y realmente no hay una reflexión sobre eso. La idea es poner un poco esa reflexión. No sé si vos querés contar un poco, claro, incluso lo de la mesa, por ahí que vos tuviste desde el principio, si vos querés contar algo. Digo, respecto también a que hay acciones que hay que tratar de potenciar y que hacen que no nos sintamos solos, porque por ahí nosotros lo que vivimos acá desde Funes, cuando empezamos a plantear todas estas cuestiones, empezamos a recorrer la reserva y empezamos a plantear unas problemáticas que parece que acá estuviéramos de fiesta y bueno, ocurren un montón de cuestiones que no están buenas, pero hay que empezar a charlarlas. Por ahí no sé si querés comentar un poquito, Sofi, un poco lo de la mesa, me interesa porque son cosas que abonan a las redes, porque Funes, nosotros 4 o 5 locos que estamos planteando esto no tenemos la fuerza suficiente, pero con otros actores que están peleándola desde Rosario también, en Rosario hubo movidas importantes. Entonces, bueno, si querés contar un poquito. ¿Con el micro? Dale, vení, acercate acá. O sea, Estás acostumbrado a lo que Hola. Está lleno de bichos, ¿en serio? Eso no sabemos si nos lo ¿Se vinieron a escuchar? Están escuchando. Bueno, breve. También está Steffi, bueno, yo soy Sofía Naranjo, de una organización socioambiental de la ciudad de Rosario, Taller Ecologista. Capaz que algunos o muchos de ustedes ya conocen. Sí, ya tenemos, bueno, yo no, pero la organización tiene 41 años, yo soy más joven. 41 años de trayectoria, con sus achaques también, bueno, está difícil sostener la cuestión colectiva, individual, es una pelea día a día. Y bueno, en Taller Ecologista nos dividimos en áreas de trabajo, y una de las áreas fuertes fue el estudio y el conocimiento de los humedales, sobre todo los humedales del delta de Paraná. Y más o menos a unos 5 años, también pensando un poco en las ciudades, en Rosario, en cómo crece Rosario en su relación con Funes, con Roldán, porque muchos rosarinos migramos, yo no, pero migran y se localizan a vivir acá, o gente de Funes que trabajan en Rosario. Empezamos a ver el lado continental y encontramos que, bueno, toda esta zona de Rosario, de San Nicolás también,
de Pueblo Ester, digamos, todo hacia el sur, más o menos desde el río Carcarañá hacia el sur, hacia Villa Constitución. Todo esto era una zona de humedales, de lagunas, el pago de los arroyos, de lagunas, de pastizales inundables, de zonas bajas que en algún momento donde llovía mucho se juntaba agua, venían garzas, riachos. Y bueno, nos interesamos por los arroyos que emplazan a la ciudad, como es el Saladillo y el Ludueña. Arrancamos por el Ludueña. Primero hicimos un trabajo más de investigación y de recopilación bibliográfica sobre qué se había descrito de la cuenca del arroyo Ludueña en relación a si tenía o no humedales, si podíamos hablar de humedales en esta zona pampeana y no solamente la asociada directamente con el río. Encontramos y descubrimos que sí. Ese trabajo, bueno, todo lo que yo voy a contar muy brevemente está subido a nuestra página web de manera gratuita. Lo hicimos con gente de agrarias, al igual que como contaba Mauricio, bueno, yo soy biotecnóloga, en taller ecologista hay mucha gente que es profesional, más académica, pero bueno, en la militante también, por supuesto. Tenemos que ir echando mano de datos, de evidencia, también de poner el cuerpo y de trabajo político, ¿verdad? Como decía el compañero, todo es político, pero político partidario, ¿no? Como estas son como las distintas líneas para intentar incidir mínimamente. Y bueno, en ese primer acercamiento al Ludueña vimos que había zonas que todavía no... Vimos que la cuenca se estaba transformando de manera muy rápida, muy vertiginosa, como contaba Daniel. Al principio por cultivos y en los últimos 20 años por el avance de la urbanización. Y bueno, humedales que por mecanismos que tiene el capitalismo de apropiación y de mercantilización, destruye humedales y genera renta a través del suelo urbano, ¿no? Hicimos un primer ensayo de áreas que todavía no se habían urbanizado, que todavía no se habían agriculturizado, para que se conserven en un formato de corredor. Muchas de esas áreas, estoy hablando del 2020, muchas de esas áreas ya no están más, ya se perdieron. Pero bueno, dentro de esa fue una cosa exploratoria, una especie de juego intelectual, de propuesta que tiramos ahí. Dentro de eso estaba la Reserva San Jorge, que está en Funes, que está aguas arriba donde está la presa de retención, que si no fueron, súmense a las salidas que hacen los naturalistas de Funes. Y bueno, desde ahí, más o menos del 2020 que visitamos la Reserva San Jorge, fuimos generando distinto material de información, la fuimos conociendo, los ambientes de humedales, la flora y la fauna que los habita. Hicimos, lo traje pero después se lo muestro, hicimos unas cartillas con naturalistas de Funes y con el Museo Gallardo y con la UNR, guías con mariposas, pájaros y algo de vegetación que fuimos encontrando, un mapeo participativo, bueno, primero con la Guardia Ambiental de Funes, que era un grupo de vecinos que estuvo ahí activando durante la pandemia, y después seguimos articulando con naturalistas de Funes. Y bueno, toda esa información que seguimos generando se plasmó en un proyecto de área protegida que se presentó en la legislatura provincial a fines del 2024. Sí, porque en octubre del año pasado, noviembre del año pasado, ya se cumplió un año.
que bueno, quedó ahí en el cajón de la Comisión de Ecología, no se movió ni un centímetro. Pero bueno, fue un paso importante la redacción de ese proyecto. Es algo ya concreto sobre lo cual incidir, pelear, reunirse. Digamos, pasó de una idea y de jornadas a algo más concreto. Y bueno, como todo, no te regalan nada y la tenés que pelear. Y después cuando sale la tenés que pelear para que no te la bajen. Y es así. Creo que es un poco eso. Y iba a decir algo pero me olvidé. Bueno, y también hace 2 años venimos articulando con distintas organizaciones y espacios que vienen movilizados por el Arroyo Ludueña. Mauricio hacía mucho hincapié en naturalizar, ¿no? En qué naturalizamos y entonces cuestionar esa mirada que decimos del sentido común para politizarla y entonces para decir, bueno, la podemos cambiar, ¿no? Y la verdad que en estos últimos 2 años y medio nos hemos encontrado con un montón de gente que desde su lugar de vecino individual, estoy pensando en Marcelo Ferraro de Fisherton, hasta bueno, espacios colectivos como la multisectorial por los humedales de Rosario, que es una de las grandes, lindas cosas del ecocidio que quedó de lo que fueron las quemas en la crisis del 2020-2022. Actores que están totalmente relacionados e imbrincados su historia con el Ludueña, como es la Asociación Vecinal Empalme Graneros. Y bueno, es un espacio donde queremos articular, o sea, nos leíamos, nos escuchábamos en la radio, me decían, Sofía, hay alguien que está hablando del Arroyo Ludueña, fíjate en la radio. Entonces decíamos, es este vecino, es la Lina Ortolani. Bueno, nos encontramos en el Consejo de Rosario, nos habían invitado de manera particular a un montón de espacios y bueno, a partir de ahí, hace ya creo que 2 años, un poco más, nos articulamos en esta mesa autoconvocada. Y bueno, desde este espacio consideramos que tenemos más peso y hacemos todo lo que mencioné hace un ratito, ¿no? Entre comunicación, visibilización, incidencia política, que venimos trabajando. La verdad que no se puede trabajar ni en la mesa ni desde Taller Ecologista con el municipio de Rosario, es un fail total. Y con la provincia también, bueno, muy hermético, muy difícil, están en otra, como para decirlo de manera muy light. Pero sí venimos trabajando con el Consejo de Rosario. Daniel me comentaba que ellos empezaron a trabajar también con el Consejo de Funes. Está acá la concejala, retomando ideas también que nosotros hemos trabajado con otros concejales de Funes también hace 2 años. Está buenísimo eso, que se pueda sostener. La idea es que vayamos de alguna manera sosteniéndonos en esta red y poder encontrar de alguna manera una voz distinta dentro del Consejo y que pueda de alguna manera poner un cuestionamiento a lo que estamos viendo que está pasando en Funes, un cuestionamiento que no puede, los paisajes cambian un montón. O sea, en muy poco tiempo hay videos que aparecen, el Taller Ecologista hizo hace un tiempo y hay videos que tenemos hoy, y con la instalación del reservorio del parque industrial, que va a haber 200 industrias con un reservorio tremendo, donde nosotros estamos haciendo también, de alguna manera controlamos, bueno, la otra vez hicimos un trabajo conjunto con ellos, pero empezamos a hacer censo de aves, porque es una forma indirecta de controlar la calidad del agua, una cantidad de aves que ustedes no se pueden imaginar, sobre todo en el verano y en época de sequía, seguramente nos van a estar esperando que cuando vayamos a verlo, porque es tremendo. En el invierno estuvimos y vimos aves migratorias que venían del sur, registramos también la calidad del agua. O sea, digo, en esta de sentir hablar de alguien que está en el Arroyo Ludueña y empezar a juntar, ¿no?
y ver, bueno, qué se hizo acá, qué está haciendo el Consejo de Rosario, desde la Comisión de Ecología. Hubo un número de la revista que todavía no fue subido, que por ahí, bueno, lo contamos ya con la revista porque Julián me la mandó. Eso después la vamos a compartir porque no está tratando de convencer no sé a quién para que la suba el número 72 de la revista de la Comisión de Ecología del Consejo. Y hay ahí un escrito que se hizo colectivamente. Bueno, estamos en contacto con el ingeniero hidráulico que hicieron los cálculos de la presa y bueno, hoy también lo habíamos invitado, pero bueno, en una época que por ahí muchos están saliendo, pero hay mucha gente que está trabajando, digo, en esta sensación de que, bueno, parece como que vamos remando en dulce de leche, pero el bote ahora tenemos unos cuantos remos. Y por ahí no es lo mismo tener muchos remos que vayamos remando todo en forma individual. Eso, bueno, es una invitación también a todos aquellos que por ahí no están quizá tan cerca de las cuestiones que tienen que ver con el ambiente, pero claramente lo social y lo ambiental están imbrincados en una historia que se cuenta de los 500 años de que han empezado a usurpar nuestros territorios, ¿no? Sí, a veces cuando hablamos de la historia de Funes, si uno se mete en la historia de Funes, por ahí de casualidad parece que acá había habitantes antes de que viniera Lomas de Ávila y toda estos fundadores, había gente antes, y sin embargo por ahí aparece en una página de Funes, aparece que acá antiguamente habitaban determinados señores que fueron echados. Y bueno, esta historia se repite y se repite y se repite, pero bueno, y se apropió de esta tierra, después loteó y hizo su negocio, y hoy pasa lo mismo, se compran humedales a 2 pesos porque es tierra que no sirve para nada, y las urbanizaciones de los country que se venden en fortunas extraordinarias. Entonces bueno, un poco poner un signo de pregunta, analizamos esto está bien, no preguntamos qué pasa con esto, destruimos el paisaje, un paisaje hermoso que se veía desde si bien está contra intervenir el arroyo Dueña, pero bueno, contamos con una flora y fauna que se está extinguiendo, o sea, el espartillo, que es lo representativo de los humedales, es lo poco que queda dentro de la reserva, y además por suerte pareciera que se frenó Danfield, porque si no la idea era construir dentro de la reserva. ¿Para qué vamos a tener ese pasto dentro? No se entiende. Sí, que la relación, digamos, de querer generar cada vez más guita, lleva a lo ilógico, debería ser a lo irracional, que es construir encima del vaso de retención de una presa que se va a inundar. Nada más que lo proponen, hacen un loteo en un periodo de sequía. Bueno, esperando que explotará todo dentro de 5 años. Hay mucha gente perjudicada. El problema de Danfield fue que hubo un montón de gente que compró tierras, donde el gran mentor fue Maxi Rodríguez, que ahora se retiró y está como también haciendo se metió todo en un tema legal. Pero la gente le ofrecían eso y no invertía. El que hizo los movimientos de tierra en Danfield se les pagó con lotes. Por eso tanto despelote, y esos lotes el tipo no lo puede recuperar ahora, es una irresponsabilidad total. Bueno, creo que hay que poner una mirada ahí, desnaturalizar, empezar a preguntarse. Eso es bueno, un poco la intención de este encuentro. Vamos a abrir un poco, para después ir cerrando, pues, a las preguntas que quieran hacer y lo que quieran compartir también, ¿no es cierto? Sumando a lo que vos estabas diciendo, tampoco es un problema de educación. O sea, que no hay una contraparte a lo que estamos haciendo. Porque si vos tenés algo, o sea, obtenés algo a través del extractivismo, bueno, se podría considerar o se podría ver cómo mejorar. Acá no hay nada que mejorar. No tenemos ningún resultado. No, lo que ha mejorado que era para ir a buscar agua a las canillas comunitarias tenía falta. No sale el agua. Bueno, tenés que tener agua. Bueno, vos qué querés también. Pero acá todos quejan. Pero es increíble, porque hemos asfaltado totalmente una ciudad que ahora va a aumentar su temperatura más en todos lados, porque hacía falta de asfalto. Pero eso es lo que iba a decir.